Pues muy buenas noches a todos. Hoy empezamos libro complicado, complicado porque son de esos eh, largos, también de esos que muchas veces nos cuesta, eh, es- más que entender, estructurar qué es lo que realmente está enseñando, ¿no? Entonces, a través de el tiempo que haga falta, vamos a tratar de ir viendo cómo está estructurado, de ir viendo hacia dónde, qué tema está apuntando Jeremías, y vamos a ver también pues qué es lo que nos enseña a nosotros, ¿no? Porque la idea no es solo saber qué es lo que escribió Jeremías, sino también cómo nos reta a nosotros. El día de hoy, eh, no sé cuánto va a ser, eh, pero me gustaría que, o la intención del día de hoy es hacer una presentación general del libro de Jeremías, eh, un poco ubicarlo en la historia, ver un poquito la estructura de forma general y ya la semana que viene ya comenzar con el contenido propio de Jeremías. Así que hoy va a ser más una introducción a, a este libro. Pues vamos a... Eh, Jeremías es uno de los profetas mayores. Tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y tenemos también a Lamentaciones como un segundo libro de Jeremías. La diferencia de los profetas mayores y menores es sencillamente la cantidad de capítulos que abarcan. Y Jeremías tiene un total de 51 capítulos. Como les digo, no vamos a ir capítulo a capítulo, sino vamos a ir por bloques, y aún así por bloques, pues digamos va a ser largo, recordemos son 51 capítulos. Y vamos a tratar de a través de los bloques, y ahora que les voy a enseñar un poquito los bloques, se van a dar cuenta, ¿no? De que hay mucho contenido y hay mucho que nos enseña Jeremías. Pues bien, Jeremías es conocido también como el profeta llorón. Profeta llorón se lo lleva el título por Lamentaciones. Lamentaciones pues sencillamente es un libro donde él llora, se lamenta por lo que ha pasado con Judá. Vamos a ver ahora viendo un poquito de la historia, y ahora les voy a poner unas diapositivas. Vamos a ver que el profeta Jeremías nace prácticamente 100 años después de que el reino del norte había sido conquistado por los asirios. Recordemos que hay dos fechas importantes. El primero es el 722 a.C., en el que el reino del norte, que son las 10 tribus, menos Judá y menos Benjamín, fueron conquistadas por Asiria. De ahí surgen los samaritanos también, ¿no? Y el reino del norte fue llevado al exilio, fueron dispersos, ¿no? Esa técnica de dispersar a la gente a través de su imperio era una técnica pues para evitar sublevaciones, hacerles perder la identidad. Y en este caso Israel pues bueno fue dispersa, y los que quedaron allá pues se juntaron, se casaron con gente que no debían. El Señor les había mandado casarse dentro del mismo pueblo para preservar la identidad, pero ellos decidieron, pues, ante esa situación, se casaron con gente que no era judía, y de esa manera, pues, se diluyó
esa identidad, ¿no? Es en primer lugar. Entonces, si más o menos fue en el 622 antes de Cristo, en el 722 antes de Cristo, como cuando Asiria conquista el reino del norte, Jeremías comienza aproximadamente en el 627 antes de Cristo su ministerio profético. Entonces, prácticamente 100 años después. Y Jeremías comienza también su ministerio 60 años después del profeta Isaías. Así que Isaías y Jeremías, en cierto modo, más o menos, eran contemporáneos, o de la época, vamos a decir de la época, ¿no? Eran de la época. Y recordemos que con Isaías uno de los temas fundamentales que se ven es el siervo sufriente, ¿no? A este Mesías como siervo sufriente. Jeremías tiene ese ministerio profético en el 627 y la entrada de Nabucodonosor, la primera, digamos la primera parte del cautiverio, es más o menos en el 605, 604 antes de Cristo, más o menos. Entonces hay 3 veces que son llevados los judíos, los de la tribu de Judá y Benjamín, al cautiverio. La primera es en el 605 más o menos, 604. Y en este primer cautiverio es llevado Daniel. Babilonia, que es quien los lleva al cautiverio, ponen a un vicerregente, es decir, permiten que un judío quede como rey. Pero Joacim, que era el rey que le habían puesto, hace una alianza con Egipto y entonces en el 597 Joacim muere, los babilonios vuelven a tomar Jerusalén en el 597 y Sedequías, que es otro judío, sube al trono. Vuelve a haber otra sublevación por parte de Sedequías y entonces definitivamente en el 586 Jerusalén pasa a ser gobernado por Babilonia y entonces todos los demás, todos los que quedaban, todos los líderes huyen a Egipto y Jeremías es llevado a Egipto junto con estos líderes, ¿no? Trataron de escaparse. Entonces hubo 3 oportunidades, por decirlo así, donde Babilonia permitió que quedara como jefe, como regente judío hacia Babilonia, pero esas 2 sublevaciones termina haciendo que Babilonia ponga su propio regente y entonces los líderes judíos tienen que escaparse. Entonces, si comienza más o menos su ministerio 627 y 586, es cuando ya definitivamente Jeremías tiene que escaparse. Estamos hablando de que aproximadamente el ministerio de Jeremías dura aproximadamente unos 47 años. ¿De acuerdo? Entonces es un ministerio donde hay denuncias y ahora vamos a ver los temas. Pero entonces él toca, por decir así, él está a lo largo de varios reyes, no está solamente de uno, sino que hay varios reyes a lo largo de su ministerio. El primer rey es Josías, ¿de acuerdo? Jeremías capítulo 1, verso 2, dice: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijos de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Verso 3 dice: le vino también en los días de Joacim. Recordemos Joacim, que fue el siguiente rey, que fue conquistado, rey de Judá hasta el fin del año 11 de Sedequías, que fue el otro rey, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5, ¿no? Entonces tenemos 3 reyes: Josías,
eh, tenemos a Sedequías, Josías, Joacim y Sedequías. Entonces tenemos tres reyes. La temática principal o los temas que toca Jeremías son varios, obviamente es una voz profética. Y en primer lugar, pues como buen profeta, y como lo hemos visto a lo largo de los profetas menores, uno de los temas principales, y cuando veamos la estructura se van a dar cuenta, es la denuncia del pecado. ¿Qué quiere decir? Ellos han visto conquistar en el 722 al reino del norte por Asiria, pero en lugar de comprender que Dios, pues ante el pecado los va a castigar, ellos prosiguen pecando. Entonces hay como dos pecados muy marcados y los vamos, pues digo, vamos a verlo ahora, es algo general. Hay dos pecados muy marcados dentro de el reinado de Israel, de Judá y Benjamín. Una es la adoración de otros dioses y otros son las injusticias sociales. El tema de la adoración a otros dioses era que dentro de su panteón de dioses no solamente estaba Jehová, sino que había más dioses. ¿De acuerdo? No es que rechazaran completamente y dijeran, no, Jehová no existe, no, sino que a Jehová le añadían más dioses y ponían a esos otros dioses a la misma altura que el propio Jehová. Entonces, obviamente, ahí está el pecado de la idolatría. No se olvidan de Jehová, pero en cierto modo Jehová es un dios más dentro de todos esos dioses, ¿no? Entonces, la primera denuncia es la adoración a otros dioses. Y la segunda denuncia de pecado tiene que ver con las injusticias sociales. Algo que es muy interesante y que se ve en el Pentateuco es que Dios busca que su pueblo trate bien a los débiles, a los indefensos. Y estamos hablando de niños, estamos hablando de viudas, estamos hablando de mujeres, de mujeres mayores. Estamos hablando también de extranjeros. Es decir, Dios en sus leyes trata de guardar y de cuidar a los más débiles en medio del pueblo. Pero el hecho de que ellos tuvieran más dioses, el hecho de que Jehová fuera un dios más, esos dioses hacen, entre otras cosas, que las injusticias sociales, el tratar más mal al necesitado, al que quizá no tenga esas posibilidades que quizá un hombre, una esposa casada tenía. Entonces, Jeremías predica contra esa injusticia social. Así que tenemos en primer lugar el primer tema, la denuncia del pecado. En segundo lugar, es la llamada al arrepentimiento. Obviamente ante la denuncia del pecado, Dios llama a su pueblo, a Benjamín y a Judá, a que se arrepientan. Y el tercer tema, son 4 en total, el tercer tema es el anuncio de juicio. Por un lado hay un juicio cercano, que es con la conquista de Babilonia en el 605-604 antes de Cristo. Y es la forma en que Dios castiga el pecado de Judá a través de ese juicio. Entonces, no solamente es una denuncia del pecado, sino también es un anuncio del juicio a causa del pecado. ¿Por qué el juicio? Como les decía, Jehová era un Dios más. Entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Judá tenía
como ciertos sentimientos que vamos a ver a lo largo del libro de Jeremías, ciertos sentimientos acerca de ciertas seguridades, ¿no? La primera seguridad que tenían, por decirlo así, se sentían seguros porque eran el pueblo escogido de Dios, ¿no? Entonces Jeremías hace una denuncia contra ellos, que vamos a verlo, de que a pesar de que son el pueblo escogido de Dios, no podían tener esa falsa seguridad de que no iban a ser castigados por su pecado. Ellos pensaban que por ser el pueblo de Dios, y ahora vamos a ver en el tercer punto, pero está muy íntimamente relacionado, el hecho de tener el templo de Dios era como una piedra, como el decir, pues bueno, o sea, tenemos el templo, Jehová vive ahí, nadie nos puede tocar. Entonces tenían esa falsa seguridad. Nadie nos va a conquistar, Dios nos va a cuidar. ¿Por qué? Porque tenemos el templo. Entonces se sentían el pueblo escogido y se sentían que nadie les iba a hacer nada. En segundo lugar, el segundo elemento que les daba seguridad era el pacto davídico. ¿Y por qué el pacto davídico? Porque efectivamente en 2 Samuel 7:7 Dios le promete a David que a través de su descendencia vendría el Mesías. Entonces para ellos era algo obvio, ¿no? Si ha prometido a David que va a venir el Mesías a través de su descendencia, significa que los enemigos no pueden conquistar a Judá. Judá es intocable, Judá no va a ser llevado al exilio como Israel, porque el Mesías tenía que venir a través de Judá, con lo cual eran intocables, se creían intocables. Y en tercer lugar, al tener el templo, ellos básicamente creían que nadie les podía hacer nada, porque Dios era un Dios poderoso y entonces si Dios estaba ahí, nadie los iba a conquistar. Así que tenían esos tres elementos como falsas seguridades. Y lo vamos a ver a lo largo del libro de Jeremías. Y por último, el último tema grande que toca es la promesa de la restauración. Es decir, hay denuncia del pecado, hay juicio por el pecado, primero denuncia, segundo llamada al arrepentimiento, tercero juicio contra el pecado, contra el pueblo de Judá y Benjamín, pero por último hay en el futuro una promesa de restauración. Y eso es algo que es bien bonito en Dios, en el Antiguo Testamento y especialmente los profetas. Generalmente los profetas hablan de juicio, pero también apuntan hacia la restauración. Es decir, ahora vas a tener juicio, pero más adelante Dios va a restaurar a su pueblo. Y eso es un mensaje de esperanza, en este caso para el pueblo. Y como vamos a ver, también es un mensaje de esperanza, o es un mensaje que nos recuerda a nosotros como creyentes la esperanza que tenemos en Jesucristo. Así que esos son los 4 temas principales de Jeremías. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver un poquito de la vida de Jeremías y luego ya la estructura, y con eso vamos a terminar hoy. Lo que quiero el día de hoy es que todo lo que estamos viendo nos ayude a entender más adelante, cuando vayamos estudiándolo. Pues voy a ir recordándolo, pero al menos tener un panorama para que a través de estos elementos nos ayude pues a tener ciertas referencias, ¿no? En primer lugar, acerca de su vida, es que Dios promete a Jeremías que lo va a cuidar. Jeremías 1:19
Y ahora vamos a ir viendo en algunos textos, saltando algunos textos. Vemos que dice, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Está hablando en el 18 Dios a Jeremías. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Es decir, Dios promete a Jeremías que en medio de su ministerio va a tener persecución, pero en medio de la persecución Dios lo va a cuidar, lo va a proteger para que su mensaje sea proclamado. Por cierto, y se me olvidaba, cuando veamos Jeremías, recordar que Jeremías es un libro hecho de muchos rollos, por decirlo de alguna manera. No es un libro cronológico, sino que Jeremías fue escribiendo los textos y luego Dios lo manda unirlo, por decirlo así, encuadernarlo en un solo libro. Bien, vemos también que dentro de Jeremías, o digamos la actitud de Jeremías no es una actitud de odio, de rencor hacia el pueblo, sino que es todo lo contrario, es de lamento. Él ve a su pueblo pecar y en vez de decir, Señor, que caiga fuego, ¿no? Como decían los discípulos de Jesús, caiga fuego contra esta persona. La actitud de Jeremías en medio de este pecado es una actitud de lamento. Capítulo 9, verso 1 dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Es decir, estaba sufriendo el pueblo y Jeremías, en vez de alegrarse porque Dios está ejecutando su juicio, llora porque en medio de esas circunstancias él ve a su pueblo sufrir y su corazón se constriñe, siente pena por ellos, ¿no? Entonces vemos una actitud que se debería de ser digna de imitar por parte de nosotros, que cuando vemos a alguien sufrir por causa de una necesidad o por causa de mantenerse firme en el Evangelio, en vez de, o por causa del pecado, como estamos viendo aquí, el pueblo estaba pecando y Jeremías está viendo eso y está denunciando. Él no se ríe diciendo, ¡ay, yo mira qué bueno soy, mira qué malos son ustedes! Sino que en medio de ese pecado debemos de lamentarnos. ¿Por qué? Porque eso significa que estamos lejos de Dios. Por otro lado, pues acerca de la familia, Jeremías capítulo 12, verso 6, habla de que la familia estaba contra él. Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron gritos en pos de ti. ¿De acuerdo? 15:10, hablando acerca de cómo le persiguen a él. Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Ay de mí, ¿de acuerdo? Y termina diciendo el 10, nunca he dado ni he tomado en préstamo y todos me maldicen, ¿no? Hay una oposición contra Jeremías en medio de su predicación. Así que su predicación, en vez de ser aceptada y arrepentirse, lo que está pasando es que él es rechazado por su propia familia y su propio pueblo. Por otro lado, nos le mandan no casarse, capítulo 16, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, no tomarás para ti mujer, verso 2, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. También vemos que está deprimido, desilusionado, desmotivado a seguir. Capítulo 20, verso 7.
Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, está predicando, está gritando, está diciendo arrepiéntanse, y que dice violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio por cada día. Es decir, en medio de las dificultades, en medio de esa situación, él es atacado y entonces él en cierto modo se siente desilusionado, deprimido, llamémoslo de esta manera. Bien, entonces tenemos un profeta cuyo mensaje es un mensaje de juicio, también de arrepentimiento, juicio contra el pecado que estaban cometiendo, estaba buscando el arrepentimiento, pero vamos a ver al final que Dios, el pueblo es completamente castigado, pero en medio de esas circunstancias, Jeremías siente lástima por ellos. Y el libro de Lamentaciones es una expresión de ese duelo, dolor por el pueblo. Y por último, el día de hoy, voy a ver si consigo ahí está. Si consigo colocar ahí. Aquí está. Bien, espero que lo puedan ver. Me dicen si no lo ven, por favor. Bien, esta es una diapositiva donde está todo el mensaje o el libro de Jeremías, los 51 capítulos. Sí, sí se está mirando, hermano. Bueno, perfecto. Si se dan cuenta, el libro de Jeremías tiene una estructura que va, y ahora lo voy a marcar con un puntero, que si se dan cuenta, A, B, C, D, E, D', C', B', y me falta el A', que es el prólogo, que es el último capítulo. Sería el capítulo 52, ¿de acuerdo? Falta el epílogo, pero tiene una estructura como en forma de, si se dan cuenta, en forma de sándwich. Es decir, el prólogo va con el epílogo que falta aquí por escribir. Luego tengo B, tengo B', tengo C, tengo C', tengo D, tengo D', y tenemos el E, que es un solo mensaje. Este es el mensaje principal, por decirlo así. O sea, todos los mensajes o todos los temas que he dicho son temas importantes, pero el tema clave, por decirlo así, el tema central es el E. Esta es una estructura, se llama quiasmo, creo que lo he explicado ya, pero lo voy a volver a explicar. El quiasmo es una estructura donde forma como una X, ¿no? Entonces, la X es algo así, ¿no? Y entonces, en una X, esto es el punto central, ¿no? Entonces, por aquí viene A, B, C, D, y luego por aquí viene D', C', A', ¿no? Eso es un quiasmo. Entonces, en ese quiasmo, en ese sándwich, el punto importante en este caso es el punto E. Y el punto E, el mensaje principal de Jeremías, en medio del juicio al pecado, en medio de predicar acerca del arrepentimiento, el punto central es un mensaje de consolación. Y recordemos que de Jeremías todos tenemos presente Jeremías 33 como esa consolación del Espíritu que le iba a enviar. Eso es parte
o digamos, eso es parte del tema central o del punto central del mensaje de Jeremías. Luego vemos que hay otros, aquí por ejemplo el B es un mensaje para la nación. Vamos a ver que este mensaje para la nación es un mensaje contra Israel y contra Judá. Los destinatarios pues obviamente es Judá y Jerusalén, ¿no? Principalmente. ¿Por qué dice Israel si podríamos decir que Israel ya ha sido conquistada? Porque aunque Israel se llamó el reino del norte, Israel son los descendientes del pueblo de Israel, por lo que es Jacob, ¿no? Que lo llamó Israel. Y tenemos en el B', en el opuesto, si aquí tenemos un mensaje contra la nación, contra Israel, contra Judá, aquí tenemos un mensaje contra las naciones, ¿no? Y vemos un mensaje contra Egipto, mensaje contra las naciones en general, contra Elam, contra la Babilonia. Luego el punto C, las dificultades del profeta en el sentido de la predicación, la persecución, cómo él intercede por el pueblo en medio de esas dificultades a través de señales. Vemos el primer capítulo 11 y 12, mensajes, y vemos desde el 13 hasta el 20, vamos a ver que hay señales. Y cómo esas señales son la forma de confirmar el mensaje del profeta. En el C' vemos algo parecido. Mensaje para individuos, es decir, para las personas, para las naciones en general, acerca del juicio y la esperanza. Entonces tenemos contra Bet-Melech, Gedalitas, que es Gedalitas, que son un pueblo. Tenemos contra los judíos en Egipto, contra Baruch. Entonces tenemos ahí juicio, un mensaje profético contra ellos. Y vamos a ver a lo largo de estas dos secciones, tanto del 11 al 20 como del 39 al 45, vamos a ver que el mensaje tiene palabras de juicio, pero al mismo tiempo hay palabras también de esperanza. Es decir, esa esperanza que quizá hemos dicho aquí que el mensaje de consolación es el centro, pero en medio del juicio Jeremías da palabras de esperanza. Y eso es algo que es bueno para nosotros porque nos ayuda a recordar que en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras batallas, en medio de Dios actuando con nuestro pecado, que eso no significa que perdamos la salvación, pero ojo, Dios obviamente tiene que tratar el pecado como hijos, pero en medio de todas esas circunstancias tenemos esperanza. Y por último, el D y el D', capítulos 21 al 29 y capítulos 34 al 39. Por un lado tenemos del 21 al 29, tenemos los mensajes para los líderes, y D', es decir, la otra, mensajes para los reyes. ¿De acuerdo? Entonces, hablando acerca del mensaje para los líderes, tanto los reyes para los profetas, está hablando del pueblo de Judá, qué juicio van a tener, es más, digamos, si antes hablaba de las señales del juicio, ahora ya son palabras directas contra ellos. Y en el 34 al 39 vamos a ver, pues por ejemplo, contra Sedequías. Recordemos que Sedequías fue el último rey, 587 antes de Cristo, cuando por tercera vez Nabucodonosor entra a Jerusalén y ahí ya definitivamente quita a los judíos, pues porque obviamente ya no quería más revueltas por parte de ellos. Entonces hay también señales para los recabitas. Joacim, que es, si se dan cuenta, primero sale Sedequías, luego sale Joacim, cuando cronológicamente primero es Joacim y luego Sedequías, quema el rollo, etc. Así que Jeremías va a ser un libro largo, pero es un libro sencillo de entender. Un libro cuyo tema es juicio contra el pecado, pero también es esperanza y consuelo
en medio del juicio y del pecado. Por eso Jeremías también es un mensaje para nosotros. Porque en medio de las circunstancias que estamos viviendo, y hermanos, no solamente fuera, sino también dentro de la iglesia estamos viviendo momentos muy complejos, donde se está dejando la palabra de lado. Estamos poco a poco apartándonos, ya se permiten, no solo es pensar en prácticas, sino realmente el conocer la palabra, conocer quién es ese Dios nuestro, está llevándonos a desconocer cómo Él nos restaura en medio del pecado. Y a veces también donde la iglesia ya no quiere sufrir por causa del Señor. Y vemos que, y vamos a ver a través del profeta Jeremías, que el Señor utiliza el juicio como medio para llamar la atención a su pueblo y restaurarlo y consolarlo. Así que, hermanos, este mensaje va a ser un mensaje, este libro va a ser un libro muy especial, y espero pues que poder enseñarles la esencia de este libro y también verlo de forma práctica para cada uno de nosotros. Pues ya la semana que viene comenzamos con el prólogo, capítulo 1, así que los esperamos en esta aventura a través de Jeremías. Oremos. Gracias, bendito Señor, por haber conocido de forma general este mensaje, este libro de Jeremías. Señor, ayúdanos en esta aventura durante el tiempo que vaya haciendo falta para conocer tu voluntad a través de este profeta, tus palabras de consuelo a nosotros a través de este profeta. Señor, también como tú nos restauras del pecado, como tú nos buscas para tener una estrecha comunión contigo. Señor, anímanos, ayúdanos. Va a ser un viaje largo, va a ser un viaje complicado, pero Señor, también Jeremías es parte de tu consejo. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano, por esta introducción muy interesante y seguro que va a ser muy útil para nuestra vida.